Maestría en Impuestos, de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero. Presenta Ricardo Ulises Salvador Flores. Sujetos del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el artículo 79 de dicha ley especifica cuáles son los no contribuyentes, es decir, los no sujetos de dicho impuesto, salvo que realicen actividades que sean susceptibles de generar un ingreso acumulable. Por lo que a continuación se ejemplifica cada uno de ellos. Los sindicatos obreros. Se entiende por sindicato como la asociación de trabajadores constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, por ejemplo, Confederación de Trabajadores de México, CTM. Las asociaciones patronales, es decir, los sindicatos de patrones, como puede ser la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Estos dos regulados por la Ley Federal del Trabajo en los artículos 356 al 385. Las cámaras de comercio de industria, así como también agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, por ejemplo, Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo. Los colegios de profesionales, por ejemplo, Colegio de Contadores Públicos de México, AC. Asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada de interés público que administren en forma descentralizada los distritos o unidades de riesgo, por ejemplo, Asociación Nacional de Usuarios de Riesgo, AC. Las industrias de asistencia o beneficencia autorizadas por las leyes, las sociedades y asociaciones civiles sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos y realicen actividades como rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes, ayuda para servicios funerarios, entre otras. Por ejemplo, la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC. Sociedades cooperativas de consumo, es decir, aquellas cuyos miembros se asocien con el objeto de obtener en común artículos, bienes o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción. Organismos que agrupen a las sociedades cooperativas de productores o consumidores, por ejemplo, el Consejo Superior de Cooperativismos. Sociedades mutualistas y fondos de aseguramiento agropecuario y rural, como puede ser el Fondo de Aseguramiento Agrícola AARSF-AC. Sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza y que a su vez tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios por la SEP y además que estén autorizadas para recibir donativos. Sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la investigación científica o tecnológica y estas a su vez se encuentren en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas. Asociaciones o sociedades civiles organizadas sin fines de lucros y autorizadas para recibir donativos que realicen actividades de promoción y difusión de música, arte, literatura, protección, conservación del patrimonio cultural de la nación, entre otras. Las instituciones o sociedades civiles constituidas únicamente con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorro, así como también las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos, por ejemplo, Caja de Ahorro de los Telefonistas. Las asociaciones de padres de familias que, de acuerdo con la Ley General de Educación, en su artículo 67 señala que tiene por objeto representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados, colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, entre otras actividades. Las sociedades de gestión colectiva que se constituyan de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor. Estas tienen el objeto de proteger a autores y titulares de derechos conexos, tanto nacionales como extranjeros. Asociaciones o sociedades civiles con fines políticos o asociaciones religiosas, estas últimas constituidas por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Asociaciones o sociedades civiles que otorguen becas, por ejemplo, beca educacional del Colegio México de Ensenada, AC. Las asociaciones civiles de colonos y las que se dediquen a la administración de un inmueble de propiedad en condominio. Las sociedades y asociaciones civiles sin fines de lucro y su objetivo sea la investigación y preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, dentro de las áreas geográficas que establezca el Servicio de Administración Tributaria. Las asociaciones o sociedades civiles sin fines de lucro y que se dediquen a la producción de especies en protección y peligro de extinción y a la conservación de su hábitat siempre y cuando cumplan con los requisitos que se establezca en el SAT.
Las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, por ejemplo, CIEFORE, que es una sociedad de inversión especializada en fondos para el retiro. Los partidos políticos y asociaciones políticas legalmente reconocidos. La federación, las entidades federativas, los municipios, los organismos descentralizados que no tributen conforme al título 2 de la ley del ICR. Se consideran organismos descentralizados aquellos que no dependen jerárquicamente del gobierno central, como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Instituciones de asistencia o de beneficencia sin fines de lucro y autorizadas por las leyes de la materia y para recibir donativos que se dediquen al apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos, promoción de la equidad de género, participación en acciones de protección civil, entre otras actividades. Las asociaciones reconocidas por la Comisión Nacional del Deporte y que sean miembros del Sistema Nacional del Deporte, por ejemplo, el Comité Olímpico Mexicano AC. Gracias por su atención.